Cuando abrió la puerta, estaba cubierta de sangre. Señor taxista, por favor, me van a matar, dijo con voz temblorosa. El hombre retrocedió. Conocía a esta mujer. Todo el país la conocía. En televisión, en los periódicos. La hija multimillonaria de la familia Álvarez. Pero ahora estaba aquí. Sus pies descalzos ensangrentados, su vestido de novia destrozado. ¿Por qué viniste a mí?, preguntó el taxista. La mujer lo miró y susurró algo llorando. Cuando escuchó esa frase, el mundo del hombre cambió. Porque la mujer dijo, tú eres la única persona buena que conozco en este maldito mundo. Era una noche fría de noviembre en la Ciudad de México. Roberto Méndez, un taxista de 42 años, acababa de terminar su turno. Vivía solo en un pequeño departamento en la colonia Narvarte. Su vida era simple, rutinaria, predecible. Cada día lo mismo, manejar su taxi desde las 6 de la mañana hasta las 11 de la noche, ganar apenas lo suficiente para pagar la renta, comer y sobrevivir. Esa noche, mientras subía las escaleras hacia su departamento, escuchó un sonido extraño. Pasos apresurados. Respiración agitada. Se detuvo. El pasillo estaba oscuro. La luz del tercer piso siempre estaba fundida y el administrador nunca la cambiaba. Roberto apretó las llaves en su mano, listo para defenderse si era necesario. Entonces la vio. Una figura femenina, escondida en las sombras, temblando. Su vestido blanco, o lo que alguna vez fue blanco, ahora estaba manchado de rojo. Sangre. Sus pies descalzos dejaban huellas en el piso sucio del pasillo. Su cabello largo y oscuro caía desordenado sobre su rostro. Por favor, susurró ella. No grite. No llame a nadie. Roberto debió haber corrido. Debió haber llamado a la policía. Debió haber hecho 1000 cosas diferentes. Pero algo en los ojos de esa mujer lo detuvo. No era la mirada de una criminal. Era la mirada de alguien completamente aterrorizado. ¿Qué te pasó?, preguntó Roberto, bajando las llaves. La mujer dio un paso adelante, hacia la tenue luz que venía de la ventana del pasillo. Y fue entonces cuando Roberto la reconoció. Su corazón se detuvo. Isabela Álvarez. La heredera de Álvarez Industries, uno de los conglomerados más poderosos de México. La había visto en las noticias apenas esa mañana. La boda del año, decían los titulares. Se casaría con Sebastián Mora, hijo de otra familia multimillonaria. Dios mío, susurró Roberto. Tú eres. Se interrumpió Isabela. Soy ella. Y si no me ayudas, estaré muerta antes del amanecer. Roberto miró hacia las escaleras, luego hacia su puerta, luego de nuevo a la mujer frente a él. Cada instinto le gritaba que esto era peligroso. Que se metería en problemas. Que la gente como ella y la gente como él vivían en mundos diferentes que nunca debían cruzarse. Pero abrió la puerta. Entra, dijo simplemente. Rápido. Isabela entró tambaleándose al pequeño departamento. Roberto cerró la puerta con seguro, echó la cadena y corrió la cortina de la única ventana. Su mente corría a 1000 por hora. ¿Qué estaba haciendo? ¿En qué lío acababa de meterse? Se volvió hacia Isabela, quien ahora estaba de pie en medio de su sala, mirando alrededor como si estuviera en otro planeta. Y probablemente así era. El departamento de Roberto medía apenas 30 metros cuadrados. Un sofá viejo, una mesa desvencijada, una cocina del tamaño de un closet. Las paredes tenían humedad. El techo tenía manchas de agua. Siéntate, dijo Roberto, señalando el sofá. Voy a traer algo para limpiar esa sangre. Isabela se sentó lentamente, como si cada movimiento le doliera. Roberto fue al baño y mojó una toalla. Cuando regresó, ella estaba llorando en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas dejando rastros limpios en su rostro sucio. ¿De quién es la sangre?, preguntó Roberto, entregándole la toalla. Mía, respondió Isabela con voz quebrada. Me corté los pies al correr descalza. Y hizo una pausa. También me lastimé al saltar por la ventana. ¿Saltaste por una ventana? Isabela asintió. Segundo piso. No tuve opción.
Roberto se sentó en la silla frente a ella, tratando de procesar todo esto. ¿Por qué huiste? Tu boda era hoy, ¿verdad? Los ojos de Isabela se llenaron de una mezcla de miedo y rabia. No era una boda. Era una venta. Mi padre me vendió a Sebastián Mora como si fuera una propiedad. Un acuerdo de negocios. Una fusión empresarial. Pero, en las noticias dijeron que ustedes se amaban. Isabela rió amargamente. Las noticias mienten. Sebastián Mora es un monstruo. Y esta noche, en la habitación antes de la ceremonia, cuando me dijo exactamente qué tipo de matrimonio tendríamos. Su voz se quebró. Supe que si me casaba con él, mi vida terminaría. Quizás no físicamente, no de inmediato. Pero mi alma moriría. Roberto guardó silencio. No sabía qué decir. Venía de un mundo donde la gente se preocupaba por pagar la renta, por tener comida en la mesa. Los problemas de los millonarios siempre le habían parecido tan lejanos, tan irreales. Pero ahora, viendo a esta mujer frente a él, temblando y herida, entendió algo: el dinero no protegía del sufrimiento. A veces, lo empeoraba. ¿Por qué viniste a mí?, preguntó Roberto finalmente. Ni siquiera me conoces. Isabela lo miró con esos ojos oscuros llenos de lágrimas. Sí te conozco. Hace 2 meses, mi auto se descompuso en Insurgentes. Era de noche. Estaba sola. Tenía miedo. Tú paraste tu taxi y me preguntaste si necesitaba ayuda. No me reconociste. Para ti, yo era solo una mujer que necesitaba ayuda. Me llevaste a casa sin cobrarme ni un peso. Cuando te ofrecí dinero, dijiste que no. Dijiste que así debería ser el mundo. Gente ayudando a gente. Roberto recordó esa noche vagamente. Había sido un acto sin importancia para él. Solo había hecho lo correcto. Desde ese día, continuó Isabela, cada vez que veía tu taxi, lo seguía con la mirada. Memoricé tu placa. Averigüé tu nombre, dónde vivías. No porque fuera acosadora, se apresuró a aclarar. Sino porque en mi mundo de mentiras y traiciones, tú fuiste la única persona genuinamente buena que conocí. La única que no quería nada de mí. Y esta noche, cuando salté por esa ventana, cuando corrí por las calles con este vestido ridículo, solo podía pensar en un lugar seguro. Y pensé en ti. Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. Roberto sintió algo extraño en su pecho. Nadie en su vida lo había llamado genuinamente bueno. Nadie lo había buscado específicamente por su bondad. Te van a estar buscando, dijo Roberto después de un momento. Tu padre es uno de los hombres más poderosos de México. La policía, los guardias privados, todos te buscarán. Lo sé. Si te encuentran aquí, conmigo. Lo se repitió Isabela. Por eso te voy a dar una opción. Puedes llamar a la policía ahora mismo. Decirles dónde estoy. Probablemente te darán una recompensa. Mucho dinero. Suficiente para cambiar tu vida. Roberto la miró fijamente. O me ayudas a desaparecer. Solo por esta noche. Mañana, cuando amanezca, me iré y nunca volverás a verme. Nunca sabrás qué fue de mí. Y si alguien pregunta, tú no viste nada, no sabes nada. El silencio llenó el pequeño departamento. Afuera, se escuchaban sirenas a lo lejos. Cada vez más cerca. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Movió ligeramente la cortina y miró hacia la calle. 2 patrullas pasaron velozmente, sus luces azules y rojas iluminando la noche. Están peinando toda la zona, murmuró. Se volvió hacia Isabela. Ella lo miraba con una mezcla de esperanza y resignación. Como si ya supiera cuál sería su decisión, pero aún se atreviera a soñar con lo contrario. Y entonces Roberto Méndez, un simple taxista de 42 años que apenas ganaba para vivir, tomó la decisión que cambiaría su vida para siempre. El baño está allá, dijo señalando una puerta. Hay agua caliente. Lávate, cúrate esas heridas. Tengo una playera vieja que te puede quedar. Y mañana. Hizo una pausa, mañana ya veremos. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio.
Se puso de pie, caminó hacia Roberto, y lo abrazó. Él se quedó rígido, incómodo. No estaba acostumbrado a que lo abrazaran. Gracias, susurró ella contra su hombro. Nunca olvidaré esto. Te lo prometo. Nunca lo olvidaré. Esa noche, mientras Isabela dormía en su cama y él se quedaba despierto en el sofá, Roberto no podía dejar de preguntarse si había hecho lo correcto. Las sirenas seguían sonando afuera. Los helicópteros sobrevolaban la zona. En la televisión, que había dejado encendida en volumen bajo, ya estaban dando la noticia: Isabela Álvarez, heredera multimillonaria, desaparece minutos antes de su boda. Su padre ofrece 10 millones de pesos a quien tenga información. 10 millones de pesos. Roberto ganaba tal vez 8.000 al mes en un buen mes. 10 millones era más dinero del que vería en toda su vida. Podría llamar. Ahora mismo. Podría cambiar su vida con una simple llamada telefónica. Miró hacia su recámara. La puerta estaba entreabierta. Podía ver el bulto de Isabela bajo las cobijas, finalmente durmiendo después del peor día de su vida. Roberto apagó la televisión. No iba a hacer esa llamada. Porque algunos actos de bondad no tenían precio. Y algunas decisiones definían quién eras realmente. Cuando el sol comenzó a salir, Roberto despertó con un sobresalto. Se había quedado dormido en el sofá. Miró hacia su recámara. La puerta ahora estaba completamente abierta. La cama estaba tendida. Isabela no estaba. Su corazón dio un vuelco. Se levantó rápidamente y buscó por todo el departamento. Vacío. Ella se había ido. En la mesa de la cocina había una nota escrita a mano en una servilleta de papel. Roberto, no tengo palabras para agradecerte lo que hiciste. Me diste refugio cuando todo el mundo me buscaba. Me trataste con humanidad cuando solo esperaba ser una mercancía. Algún día, de alguna forma, te devolveré este favor. Te lo prometo. Cuídate. Con cariño, y... Roberto leyó la nota 3 veces. Luego la dobló cuidadosamente y la guardó en el cajón de su mesa de noche. Probablemente nunca más sabría de Isabela Álvarez. Ella volvería a su mundo de millones y él a su vida de taxista. 2 barcos que se cruzaron en la noche. O eso pensaba. Los siguientes días fueron caóticos. La noticia de la desaparición de Isabela Álvarez dominaba todos los medios. Su padre, don Eduardo Álvarez, apareció en televisión ofreciendo recompensas cada vez más grandes. La policía interrogó a cientos de personas. Revisaron cámaras de seguridad. Siguieron pistas que no llevaban a ningún lado. Roberto veía las noticias cada noche con el corazón en la garganta. Temía que alguien lo hubiera visto. Que alguna cámara lo hubiera grabado. Que tocarían a su puerta y lo arrestarían por encubrimiento. Pero no pasó nada. 1 semana. 2 semanas. 1 mes. Gradualmente, la noticia comenzó a perder fuerza. Otros escándalos tomaron su lugar en los titulares. La gente se olvidó. O al menos, dejó de buscar. 3 meses después de aquella noche, Roberto seguía con su vida normal. Manejaba su taxi. Pagaba su renta. Sobrevivía. Pero algo había cambiado en él. Ya no veía el mundo de la misma manera. Ahora entendía que la bondad importaba. Que a veces, hacer lo correcto no tenía que ver con leyes o reglas, sino con humanidad. Y entonces, un día cualquiera de febrero, todo cambió nuevamente. Roberto estaba en una fila en el banco, esperando para pagar la luz, cuando escuchó un murmullo entre la gente. Todos miraban hacia la televisión que colgaba en la pared. Las noticias. En un giro inesperado de eventos decía la reportera: la familia Álvarez anuncia que Isabela Álvarez ha sido encontrada sana y salva. Después de 3 meses de búsqueda intensiva, la heredera apareció en Guadalajara, donde según fuentes cercanas, ha estado viviendo bajo identidad falsa. Más sorprendente aún, don Eduardo Álvarez anuncia su retiro de la compañía y nombra a su hija, Isabela Álvarez, como la nueva CEO de Álvarez Industries. Roberto casi se cae de la impresión. ¿CEO? ¿Isabela? ¿La misma mujer que había dormido en su cama hace 3 meses? Las semanas siguientes trajeron más sorpresas.
Isabela Álvarez estaba en todos los medios nuevamente. Pero esta vez no como una novia fugitiva, sino como una mujer de negocios poderosa. Dio entrevistas. Habló sobre modernizar la empresa. Sobre ética empresarial. Sobre el valor de la bondad humana. Aprendí, dijo en una entrevista que Roberto vio, que el verdadero carácter de una persona se ve en cómo trata a aquellos que no pueden darle nada a cambio. Y durante mi tiempo, lejos, conocí a personas que me enseñaron eso. Roberto sintió que ella hablaba directamente con él, aunque sabía que era imposible. Pasaron los meses. La vida de Roberto continuó. Isabela Álvarez se convirtió en una de las CEOs más jóvenes y exitosas del país. Él la veía ocasionalmente en las noticias y siempre sentía una mezcla extraña de orgullo y melancolía. Y entonces, 3 años después de aquella noche, todo volvió a cambiar. Roberto estaba manejando su taxi un martes por la tarde cuando recibió una llamada a su celular. Número desconocido. Hola. Roberto Méndez, preguntó una voz femenina profesional. Sí, soy yo. Habla de parte de Álvarez Industries. La señorita Álvarez solicita su presencia mañana a las 10 de la mañana en nuestras oficinas centrales. ¿Puede confirmar su asistencia? Roberto casi choca el taxi. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? No tengo esa información, señor. Solo sé que la señorita Álvarez fue muy específica. Dijo que era sumamente importante que usted asistiera. Roberto aceptó, aunque su mente era un torbellino. ¿Qué podría querer Isabela después de 3 años? ¿Acaso algo había salido mal? ¿Estaba en problemas? Esa noche no pudo dormir. A la mañana siguiente, se puso su mejor camisa, que no era muy buena, y tomó el metro hasta la Torre Álvarez, un imponente edificio de cristal y acero en Santa Fe. Cuando entró al vestíbulo, se sintió completamente fuera de lugar. Ejecutivos con trajes caros pasaban a su lado sin mirarlo. El piso era de mármol brillante. Las paredes estaban decoradas con arte moderno que probablemente costaba más que su departamento. Se acercó tímidamente a la recepción. Tengo una cita con la señorita Álvarez. La recepcionista, una mujer joven con expresión aburrida, revisó su computadora. Su expresión cambió inmediatamente a sorpresa. ¿Roberto Méndez? Sí. Un momento, por favor. Hizo una llamada rápida. Menos de un minuto después, una mujer elegante en traje apareció. Señor Méndez, por favor acompáñeme. Lo llevó a un elevador privado que subió directamente al último piso. Las puertas se abrieron a una oficina impresionante. Ventanas del piso al techo con vista a toda la ciudad. Muebles modernos. Una mesa de juntas que podría acomodar a 20 personas. Y allí, de pie frente a las ventanas, estaba Isabela Álvarez. Había cambiado. Su cabello ahora estaba cortado de manera profesional, justo arriba de los hombros. Vestía un traje de negocios gris perfectamente cortado. Zapatos de tacón. Maquillaje sutil. Se veía poderosa, confiada, completamente diferente a la mujer aterrorizada que apareció en su puerta hace 3 años. Pero cuando se volvió y lo vio, sus ojos eran los mismos. Y en ellos, Roberto vio algo que no esperaba. Reconocimiento. Calidez. Y algo más que no podía identificar. Roberto, dijo ella suavemente. Gracias por venir. Señorita Álvarez, respondió él, sintiéndose torpe. Isabela, por favor. Se acercó a él, extendió su mano. Roberto la tomó. Su apretón era firme, profesional. Siéntate, por favor. Señaló uno de los sillones de cuero cerca de las ventanas. Roberto se sentó, hundiéndose en el lujo del mueble. Isabela se sentó frente a él, cruzó las piernas, y lo miró directamente a los ojos. Sé que deben haberte dado muchas vueltas la cabeza preguntándote por qué te cité. Así que seré directa. Roberto asintió, su corazón latiendo rápido. Hace 3 años, continuó Isabela, tú me salvaste la vida. No solo físicamente, aunque ciertamente me diste refugio cuando lo necesitaba. Pero me salvaste de una manera más profunda. Me recordaste que el mundo todavía tenía bondad. Que no todo era transacciones y negociaciones.
que algunas personas aún hacían lo correcto simplemente porque era correcto. Hizo una pausa, como si las siguientes palabras fueran difíciles. Después de esa noche, pasé 3 meses escondida. Trabajé en una cafetería en Guadalajara bajo un nombre falso. Dormí en un cuarto pequeño. Viví con lo mínimo. Y en ese tiempo, aprendí quién era realmente. No la heredera Álvarez. Solo Isabela. Y decidí que cuando regresara, lo haría en mis términos. Por eso te nombraron CEO, dijo Roberto. Exacto. Le di un ultimátum a mi padre. O me dejaba tomar el control y hacer las cosas a mi manera, o nunca volvería. Él aceptó. Y en estos 3 años, he trabajado para cambiar esta compañía. Para hacerla más ética, más humana. Eso es, admirable. Pero hay algo que no he podido hacer, dijo Isabela, inclinándose hacia adelante. No he podido agradecerte apropiadamente. Durante 3 años, he pensado en ti. En cómo pagarte por lo que hiciste. Roberto se movió incómodo. No tienes que pagarme nada. Hice lo correcto. Lo sé. Y precisamente por eso quiero reconocerlo. Isabela sacó un sobre de su chaqueta y lo puso en la mesa entre ellos. Esta es una oferta de trabajo. Quiero que seas parte de nuestro equipo. Roberto parpadeó. ¿Qué? No, yo soy taxista. No sé nada de negocios corporativos. No te estoy ofreciendo un puesto corporativo, dijo Isabela con una pequeña sonrisa. Estoy creando un nuevo departamento. Responsabilidad social. Quiero que supervises nuestros programas de ayuda comunitaria. Tú conoces la ciudad real. La gente real. No los números en una hoja de cálculo. No tengo educación universitaria. No la necesitas. Necesitas lo que tienes, empatía, experiencia y un corazón bueno. Roberto tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. El salario listado era más de lo que ganaba en 6 meses manejando el taxi. Es demasiado, susurró. Es lo justo, corrigió Isabela. Y Roberto, hay algo más. Su voz se suavizó. Estos 3 años, he construido una vida nueva. Una carrera. Poder. Pero también, he estado sola. Rodeada de gente, pero sola. Porque en este mundo de ejecutivos y juntas directivas, nadie me ve realmente. Me ven como la CEO. Como la heredera. Como una oportunidad de negocios. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Pero tú, continuó, me viste cuando era nada más que una mujer aterrorizada. Y me ayudaste. No por dinero. No por conexiones. Simplemente porque era lo correcto. Se volvió hacia él. Y he aprendido que esa clase de bondad es más rara que cualquier diamante, más valiosa que cualquier fortuna. Roberto se puso de pie también, sintiendo que algo importante estaba a punto de pasar. ¿Qué estás diciendo?, preguntó suavemente. Isabela caminó hacia él. Ahora estaban frente a frente, apenas a 1 metro de distancia. Estoy diciendo que quiero conocerte. No como la CEO y su empleado. Sino como Isabela y Roberto. 2 personas que compartieron un momento que cambió ambas vidas. Quiero saber quién eres. ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace enojar? ¿Qué sueñas cuando nadie está mirando? Roberto sintió que su corazón latía tan fuerte que ella podría escucharlo. Isabela, vivimos en mundos diferentes. Ya no, dijo ella firmemente. Ese es el punto. Yo no quiero vivir en ese mundo artificial de superficialidad. Quiero vivir en el mundo real. Y tú me mostraste cómo es ese mundo. La gente hablará. Que hablen. Tu padre. Mi padre ya no toma mis decisiones. Isabela sonrió. Además, creo que le caerías bien. Respeta a las personas genuinas. Roberto no sabía qué decir. Toda su vida había sido predecible, segura, pequeña. Y ahora esta mujer le estaba ofreciendo algo completamente diferente. No solo un trabajo, sino la posibilidad de algo más. Algo que apenas se atrevía a imaginar. ¿Y si no funciona?, preguntó finalmente. ¿Y si sí funciona?, respondió Isabela. Roberto,
Hace 3 años tomaste una decisión sin pensar en las consecuencias. Me ayudaste porque era lo correcto. Ahora te pido que tomes otra decisión. No pienses en las diferencias entre nosotros. No pienses en lo que podría salir mal. Solo pregúntate, ¿quieres intentarlo? Roberto miró a esta mujer extraordinaria frente a él. 3 años atrás, ella había tocado su puerta cubierta de sangre, huyendo de un destino que no quería. Él la había ayudado sin pedir nada a cambio. Y ahora, ella había regresado. No para pagarle, sino para ofrecerle algo que el dinero no podía comprar, una conexión genuina. Sí, dijo finalmente. Quiero intentarlo. La sonrisa de Isabela iluminó su rostro. Se veía más joven, más libre, más parecida a la mujer vulnerable que había conocido aquella noche. Entonces empecemos con algo simple, dijo ella. ¿Almorzamos? Conozco un lugar pequeño cerca de aquí. Hacen los mejores tacos de la ciudad. Roberto rió por primera vez desde que había entrado a esa oficina. Pensé que alguien como tú solo comía en restaurantes de 5 estrellas. Solía hacerlo, admitió Isabela. Pero aprendí que la mejor comida está donde la gente real come. Tomó su bolso. Además, si vamos a hacer esto, si realmente vamos a conocernos, necesitas ver que no soy solo un aseo. Soy alguien que puede disfrutar de un buen taco al pastor tanto como cualquiera. Salieron juntos de la oficina, causando miradas sorprendidas de los empleados que veían a su CEO salir con un hombre en camisa sencilla y pantalones gastados. Mientras bajaban en el elevador, Isabela tomó la mano de Roberto. Fue un gesto simple, casi inconsciente. Pero para ambos significó todo. Significó posibilidad. Significó que a veces, los actos de bondad sí son recompensados. Que a veces, hacer lo correcto lleva a algo hermoso. Gracias, dijo Isabela suavemente mientras las puertas del elevador se abrían. ¿Por qué?, preguntó Roberto. Por creer en mí. Por darme refugio cuando lo necesitaba. Y por darme una oportunidad ahora. Roberto apretó su mano. Tú me diste la oportunidad a mí. Y así, 3 años después de aquella noche que cambió todo, Roberto Méndez y Isabela Álvarez salieron juntos del edificio corporativo hacia las calles de la Ciudad de México. Dos personas de mundos diferentes que descubrieron que la bondad era el puente más fuerte entre dos vidas. Los meses siguientes fueron un torbellino para Roberto. Comenzó su nuevo trabajo, aprendiendo cada día sobre programas sociales, presupuestos, y cómo ayudar a comunidades necesitadas a gran escala. Era desafiante, a veces abrumador, pero también profundamente satisfactorio. Por primera vez en su vida, sentía que su trabajo tenía un impacto real más allá de solo ganar dinero para sobrevivir. Pero más importante que el trabajo era lo que estaba creciendo entre él e Isabela. Almorzaban juntos varias veces a la semana. Al principio en taquerías y fondas, luego en cualquier lugar que les llamara la atención. Hablaban durante horas. Sobre todo y nada. Roberto le contaba historias de sus años como taxista, las personas que había conocido, las conversaciones que había tenido. Isabela le hablaba de su infancia privilegiada pero solitaria, de cómo había sido educada para ser un peón en los juegos de poder de su padre. Nunca tuve la oportunidad de ser simplemente yo, confesó una tarde mientras caminaban por el parque de Chapultepec. Desde que nací, era la heredera Álvarez. Todo lo que hacía, cada decisión, era sobre cómo afectaría a la familia, a la empresa, a nuestra imagen pública. ¿Y ahora?, preguntó Roberto. Ahora, dijo ella, deteniéndose y mirándolo, estoy aprendiendo quién es Isabela cuando nadie está mirando. Y me gusta lo que estoy descubriendo. No fue fácil. La prensa eventualmente se enteró de su relación. Los titulares fueron brutales. Heredera multimillonaria sale con ex taxista. Amor verdadero o crisis de mediana edad. Algunos periódicos especulaban que Roberto era un aprovechado. Otros sugerían que Isabela estaba teniendo una especie de colapso nervioso. Hubo momentos difíciles. Una noche, Roberto vio un artículo particularmente cruel que lo describía como un oportunista que se aprovecha de la ingenuidad del aseo. Se enfureció tanto que casi renunció. Isabela lo encontró en su oficina, empacando sus cosas. ¿Qué haces?, preguntó.
No puedo hacer esto, dijo Roberto, sin mirarla. La prensa tiene razón. Esto es ridículo. Tú eres, tú. Y yo soy solo un taxista que me salvó la vida, interrumpió Isabela firmemente. Cerró la puerta detrás de ella y caminó hacia él. Que me mostró que la bondad aún existe. Que me trató como un ser humano cuando todos los demás me veían como un objeto. Isabela. No, dijo ella, tomando sus manos. Escúchame. Toda mi vida, la gente ha juzgado mis decisiones. Mi padre decidía con quién debía casarme. La junta directiva decidía qué debía decir. Los medios decidían quién debía ser. Y estoy cansada. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez en mi vida, tomé una decisión por mí misma. Te elegí a ti. No porque seas rico. No porque tengas el apellido correcto. Sino porque cuando te miro, veo a un hombre bueno. Un hombre honesto. Un hombre que me hace querer ser mejor persona. Roberto sintió que las palabras se atoraban en su garganta. Pero las cosas que dicen son mentiras de personas que no nos conocen. Que nunca nos conocerán. Isabela se acercó más. Roberto, ¿me amas? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nunca habían dicho esas palabras en voz alta, aunque ambos lo sentían. Sí, susurró. Dios me ayude, si te amo. Entonces eso es lo único que importa. El resto es ruido. Se puso de puntitas y lo besó suavemente. Quédate. Por favor. No por mí, no por el trabajo. Quédate porque esto es real. Porque lo que tenemos es verdadero. Roberto dejó caer la caja que había estado empacando. La abrazó, enterrando su cara en su cabello. Tengo miedo, admitió. Miedo de no ser suficiente para ti. Eres más que suficiente, respondió ella. Eres todo. 6 meses después, Roberto y Isabela estaban cenando en un pequeño restaurante italiano en la Condesa cuando él finalmente encontró el valor para decir algo que había estado pensando durante semanas. He estado pensando en algo, dijo, jugando nerviosamente con su copa de vino. ¿Qué cosa?, preguntó Isabela, sonriendo. Sobre nosotros. Sobre el futuro. Isabela dejó su tenedor. Continúa. Roberto respiró profundo. Sé que esto va a sonar loco. Sé que solo llevamos juntos oficialmente 7 meses. Pero Isabela, siento como si te conociera toda mi vida. Como si aquella noche hace casi 4 años, cuando te abrí la puerta, mi vida real comenzara. Isabela lo miraba intensamente, sin decir nada. Y sé que soy solo, yo. Sin dinero, sin apellido importante. Pero te amo. Te amo más de lo que sabía que era posible amar a alguien. Se puso de pie, sacó una pequeña caja de su bolsillo, y se arrodilló junto a la mesa. Los otros comensales comenzaron a darse cuenta y a voltear. Isabela Álvarez, dijo Roberto, abriendo la caja para revelar un anillo simple de plata con una pequeña piedra, ¿te casarías conmigo? Por un momento, Isabela no dijo nada. Solo lo miró con lágrimas corriendo por sus mejillas. Luego se levantó de su silla, se arrodilló frente a él en el piso del restaurante, y lo besó mientras todo el lugar estallaba en aplausos. Sí, dijo entre lágrimas y risas. 1000 veces sí. La noticia de su compromiso provocó otra tormenta mediática. Pero esta vez, algo había cambiado. Isabela convocó una conferencia de prensa. Roberto no quería ir, pero ella insistió. Esta vez, dijo ella, hablaremos nosotros. En nuestros términos. En la conferencia, Isabela habló clara y directamente. Sé que muchos de ustedes han cuestionado mi relación con Roberto Méndez. Han sugerido que es un oportunista, que yo estoy siendo manipulada. Así que permítanme ser absolutamente clara, Roberto es el hombre más honorable que he conocido. Cuando estaba en mi peor momento, cuando huía de un futuro que me aterraba, él me ayudó sin pedir nada a cambio. Me vio como un ser humano, no como un símbolo de estatus o una cuenta bancaria. Hizo una pausa, tomó la mano de Roberto. Durante años, viví en una jaula de oro. Rica, sí. Pero no libre. No hasta que conocí a este hombre.
Y si ustedes no pueden entender que el amor verdadero no tiene que ver con dinero o clase social, entonces francamente, ese es su problema, no el nuestro. Los flashes de las cámaras explotaron. Los reporteros gritaban preguntas. Pero Isabela simplemente se levantó, con Roberto a su lado, y se fueron. Eso fue increíble, dijo Roberto en el auto. Estoy cansada de esconderme, respondió Isabela. Estoy cansada de dejar que otros escriban nuestra historia. La boda fue pequeña, íntima. No la extravagancia que todos esperaban. Se casaron en una capilla simple en Coyoacán, rodeados de un puñado de personas que realmente importaban. Algunos amigos de Roberto de sus días como taxista. Algunos colegas de Isabela que habían demostrado ser genuinos. Y sorprendentemente, don Eduardo Álvarez. El padre de Isabela había sido escéptico al principio. Había investigado a Roberto, buscando escándalos, secretos oscuros. No encontró nada. Solo un hombre que había vivido una vida honesta y simple. Y gradualmente, a regañadientes, había comenzado a respetarlo. Cuida de mi hija, le dijo a Roberto antes de la ceremonia. Ella es más fuerte de lo que cree, pero también más vulnerable. Necesita a alguien que la ame por quien es, no por lo que representa. Lo haré, prometió Roberto. Con mi vida. La ceremonia fue hermosa en su simplicidad. Isabela llevaba un vestido blanco sencillo, sin la ostentación de aquel vestido de novia que había destrozado 4 años atrás. Roberto llevaba un traje que había comprado con su primer salario grande del nuevo trabajo. Cuando el sacerdote les pidió que intercambiaran votos, Isabela habló primero. Roberto, hace 4 años, tocaste mi puerta cubierta de sangre y terror. Me diste refugio sin conocerme, sin esperar nada a cambio. En ese momento, me salvaste. Pero no solo esa noche. Me sigues salvando cada día. Me salvaste de una vida vacía. De un futuro sin amor. De convertirme en algo que odiaba. Y ahora prometo salvarte a ti. De la soledad. De las dudas. De cualquier cosa que intente separarnos. Te amo no porque seas perfecto, sino porque eres real. Porque cuando estoy contigo, puedo ser yo misma. Había lágrimas en los ojos de todos los presentes. Luego fue el turno de Roberto. Su voz temblaba ligeramente. Isabela, cuando te conocí, pensé que vivíamos en mundos diferentes. Y tenía razón. Pero lo que no entendía era que el amor construye puentes. Tú me enseñaste que la bondad importa, que hacer lo correcto tiene recompensas que no se miden en dinero. Me enseñaste a soñar más grande, a ser más valiente. Y prometo pasar el resto de mi vida haciéndote feliz. No con riquezas materiales, porque nunca podré darte eso. Pero con lealtad, con honestidad, y con un amor que nunca vacilará. Se besaron mientras el pequeño grupo aplaudía y lloraba. Pasaron los años. Roberto y Isabela construyeron una vida juntos que desafiaba las expectativas de todos. Vivían en una casa modesta en La Condesa, no en una mansión. Conducían autos normales, no de lujo. Cenaban en taquerías tanto como en restaurantes elegantes. Isabela transformó Álvarez Industries en una de las compañías más éticas y socialmente responsables de México. Roberto dirigía el Departamento de Responsabilidad Social, ayudando a miles de familias cada año. Pero más que sus logros profesionales, lo que realmente importaba era lo que habían construido juntos. Un matrimonio basado en respeto mutuo. En amor genuino. En la comprensión de que las mejores cosas de la vida no se compran. 5 años después de su boda, en una tarde de domingo mientras preparaban la cena juntos en su cocina, Isabela abrazó a Roberto por la espalda mientras él cortaba verduras. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo ella. ¿Qué? Durante años, mi padre intentó casarme con hombres ricos para fortalecer el negocio familiar. Y al final, me casé con un taxista. Y bajo tu influencia, bajo tu ejemplo de integridad y bondad, la compañía prosperó más de lo que jamás había prosperado antes. Roberto se volvió en sus brazos. No fue mi influencia. Fuiste tú. Siempre fuiste tú. Fuimos nosotros, corrigió Isabela. Juntos. Se besaron en esa cocina simple, dos personas que habían encontrado algo que el dinero nunca podría comprar,
un amor verdadero construido sobre base de bondad, respeto y la voluntad de ver más allá de las diferencias superficiales hacia el corazón de una persona. Y mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, Roberto Méndez, el exiliado de un mundo simple, e Isabela Álvarez, la heredera que había encontrado la libertad, cenaron juntos, felices en la vida que habían construido. Porque al final, esa noche de noviembre hace tantos años, cuando una mujer desesperada tocó la puerta de un taxista bondadoso, ambos fueron salvados. Ella de un destino que odiaba. Él de una vida que nunca supo que podía tener. Y juntos, probaron que el amor verdadero no conoce límites de clase o fortuna. Solo conoce el corazón humano en toda su vulnerable, hermosa, imperfecta gloria.